Hermano Yosa, intentando, eh, intentando poner un poco de aire por ahí, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Libro Primera de Samuel. Y vamos a ver aquí una historia de la vida real que nos encontramos en primer libro de Samuel 30. Vamos a ir, primer libro de Samuel 30, verso 1. Leemos hasta el 10, puede ser. Primer libro de Samuel 30, versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos? Ajá, ok. Entonces leo para ustedes. Primera Samuel 30, versículo 1. Dice que el subtítulo, que es una guía, el subtítulo siempre va a ser una guía para que nosotros nos podamos dirigir en la escritura, ¿verdad? Los originales no estaban escritos así en capítulos y versículos con numeritos, nada más que para que sea más fácil y sencillo para nosotros, pues se nos dio ya así, ¿verdad? Es una forma más agradable, más sencilla, más práctica. Primera de Samuel 30, versículo 1 nos dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y el Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Aquí vemos una situación bastante angustiante, una situación bastante fuerte de la vida de David, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Esta etapa de la vida de David, ellos llegan al lugar, ¿verdad? Donde viven, a Siclac, y donde están las esposas, donde están los hijos, donde está todo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los amalecitas? Se llevaron todo y quemaron el lugar. Eso es como que usted salga en la mañana y cuando llegas en la tarde está todo quemado y se llevaron su familia. Así, para tener una pequeña idea de qué fue lo que aconteció en esta situación. Imaginen, no están sus hijos, no saben nada, no hay respuesta. Dicen que llegó un puño de gente y se los llevó nada más. Y le quemaron todo. Entonces perdieron, ¿qué perdieron? Absolutamente todo. ¿Y qué dice que hacían estos hombres? En el 4, 30, versículo 4.
Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz. ¿Y qué? Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Yo no sé esta situación. Nunca he pasado por algo así. Casi ni llorón soy, ¿verdad? Entonces no puedo imaginarme qué dolor tan profundo, tan grande, tan extenso es de que lloraron hasta que se le terminaron las fuerzas de llorar. O sea, no poder llorar más. Ya se acabó. Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Ahí estaba, no podían llorar más, le faltaron las fuerzas. Vean la situación tan angustiante y tan embarazosa que estaban pasando estos hombres. Seguidamente dice que las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas, las esposas de David. Mical estaba en el palacio, en la casa de Saúl, pero estas dos andaban con David. Eran las que lo acuerpaban, eran las que le ayudaban, eran las que convivían con él. El versículo 6 dice que David se angustió mucho porque el pueblo, ¿qué decía? Hablaba de apedrearlo. O sea, pierde el pueblo, que él se siente culpable, pues era su pueblo y es su gente, y es la gente que anda en pos de él, ¿verdad? En pos de Jehová a través de él. Pierde a sus esposas, pierde todo, lo queman todo. Y tras de eso, los que le apoyaban quieren apedrearlo. Imagínense que a una piedra por tiro son 599 piedras, bueno, 600 piedras, porque eran 600 hombres. Ni para repuesto loco quedaba. Entonces lo querían matar. Y él se siente culpable por la situación que está pasando. Se angustió mucho. Primero lloraron hasta que no podía más. Luego se angustió. ¿Cuánto? Mucho. ¿Verdad? ¿Y qué? El 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ahí está la diferencia. David se fortaleció en Jehová, su Dios. Aquí es donde está la diferencia entre un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios y uno que no lo es. Aquí está la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es. ¿Qué pasa cuando ya ves todo perdido, cuando tienes una situación difícil, cuando usted dice ya esto ya no va más, ya esto no funcionó, ya esto no sirvió, este trabajo ya no se puede más, este matrimonio no va para ninguna parte, esta relación ya no funciona, esta actividad ya no sirve, y esta salud está quebrantada, ya no se va a remediar nunca más? O sea, ¿qué pasa cuando es usted el que está en esa situación? De que lloras, de que estás triste, de que estás angustiado, de que te duele, que esté pasando lo que está pasando. Usted dice, ya que ya no hay opción alguna, ¿qué haces? Busca psicólogos, busca medicina, busca psiquiatra. ¿Qué es lo que haces? ¿A quién acudes? Ahí está la diferencia entre un renacido y un no renacido. La diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es. David nos demuestra, nos enseña que no solo perdió a sus esposas, perdió todo, perdieron el pueblo, a sus hijos, a sus hijas, sino que también lo van a matar. Entonces cualquiera de nosotros, no sé si se levanta un arrebatamiento de chicha. No, diga que me maten, por si ya para qué quiero esta vida, para qué voy a seguir viviendo, ya se llevaron todo, ya quemaron todo, ya perdimos todo, que me maten. Está fácil, ¿verdad? Y quitarse el tiro encima, ya se mueren. En teoría. ¿Alguna vez alguien habrá pensado así, de los que estamos aquí sentados, que se termine este problema y ya, listo? Lamentablemente muchos han pensado así y se han tirado de los puentes, por eso ahora los puentes tienen barandas, ¿verdad? Ahora que venía el de Grecia, ahí tiene baranda. El deportivo, el deportivo Saprissa es otra cosa. El puente del Saprissa, el puente del Saprissa tiene baranda porque muchos han pensado de esa forma. Y parece lo más fácil, pero si no tienes la seguridad de la salvación, puedes ir a quedar a un infierno eterno.
a un sufrimiento eterno, a una angustia eterna. ¿A dónde irían? Vamos a ir a Apocalipsis. Alguien que con ese pensamiento, vamos a ir al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis 20, versículo 10. Apocalipsis 20, versículo 10. Apocalipsis 20, versículo 10. Dice, ¿tienen? Tenemos en pantalla. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿en dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No solo la bestia, el diablo y el falso profeta serán atormentados por los siglos de los siglos, sino que todos los que cayeren en ese fuego eterno por hacerle caso. En Apocalipsis 20, versículo 12, ahí dice, vamos a leer hasta el 15, por ahí 14, 15. Nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, según la escritura, según la palabra, fueron juzgados. Alguien que no conoce la escritura, ¿cómo va a obedecerla? Alguien que no ha escuchado el evangelio, ¿cómo va a creerlo? ¿Cómo va a profesar? ¿Cómo va a confesar de un Dios que es Salvador? Porque Jesús, ustedes sabían que Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Pero lo que condena es la palabra, esta sí. Si no la cumplimos, si no la entendemos, si no creemos en el evangelio, ahí sí estamos mal, ¿verdad? Entonces dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. El Hades es el lugar, la antesala de los que mueren sin Cristo. Los que mueren sin salvación están en el Hades y serán lanzados al lago de fuego juntamente con el diablo y sus ángeles y todos los que le siguen. Vamos a leer en San Juan 3 rápidamente, que les dije que Jesús no vino a condenar al mundo, ¿verdad? Y así es, así lo dice la escritura, tal cual. San Juan 3, versículo 17. San Juan 3, 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿De qué va a ser salvo el mundo? ¿De qué va a ser salvo las criaturas como nosotros, los creados por Dios? ¿De qué deberíamos de ser salvos? ¿Quién me facilita? ¿De qué? De la condenación, del pecado, de las tinieblas, del fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. De eso seremos salvos. Seremos salvos de esa eternidad por los siglos de los siglos del sufrimiento. Pero es algo que solo Cristo puede hacer. No es un tema de religión. No es un tema humano. No es un pensamiento humano. Sino que es la palabra de Dios. Cuando vemos los seminarios nos damos cuenta que esta Biblia sí fue inspirada por Dios. Como la misma ciencia nos garantiza la existencia de Dios y la escritura. Vemos en los seminarios como algo que se escribió hace 3.500 años y que pasó hace unos 5.000 años, ahora en el 2010 lo descubren por los mismos científicos. Entonces eso nos indica que la Biblia realmente está inspirada por Dios. Y que ciegamente podemos creer en la Biblia, no en un hombre, no en una religión, en ella, en la palabra.
Pero si no la buscamos, si no la creemos, si no la leemos, no puede ser así. Y lo que aquí dice es que Jesús no vino a condenar. Jesús no vino a juzgar ni a señalar a todos. Usted. Jesús vino a qué? A extenderte su mano. Jesús vino a qué? A salvarte, a redimirte, a rescatarte, a quitarte el pecado que cargas encima. Eso es lo que Jesucristo viene a hacer a este mundo. Lo que realmente nos condena es la palabra, y ahí sí cambia. En San Juan 12, vamos a ir a San Juan 12, aquí mismo, este libro, San Juan 12, verso 48. San Juan 12, verso 48. Podemos leer, vamos a ver aquí un poquito antes, siempre me gusta ver el contexto. Vamos a leer desde el 44, ¿está bien? San Juan 12, verso 44, nos dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Cómo es esto? El que cree en mí, dice Jesús, no cree en mí. Está interesante, ¿verdad? El que cree en él, no cree en él, sino en quién. En el Padre que le envió. Él es el representante del Padre. Él es el representante de Dios. El que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él no quiere que andemos en tinieblas ni quiere que vayamos al fuego eterno, porque Dios es un Dios de amor, que te ama y que no quieres que venga a este mundo. Él no te diseñó, te creó única y exclusivamente para venir a sufrir, para venir a pasar problemas, para venir a trabajar y levantarse temprano y acostarse tarde, bien cansado, y para no dormir en la noche y enfermarse, ir al hospital y a que me inyecten y volver a trabajar. Él vino para darte vida eterna, para darte una vida que no ves, que no alcanzas en este momento, pero que tu espíritu es eterno y que tu cuerpo es pasajero y quedará aquí en la tierra. Entonces dice el 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No debes de andar en tinieblas. 47, al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Una vez más nos dice la Escritura que él ha venido a salvar al mundo. 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzga? La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. ¿Cuál es la palabra que nos han hablado? Esta. Aquí está. Esta es la palabra que nos han hablado. Si no la escuchamos, si no la creemos, ¿cómo la voy a obedecer? No tengo cómo. Entonces, necesito sí o sí escuchar la palabra, el evangelio. Necesito sí o sí, ante los problemas y las circunstancias que se dan en la familia, ¿verdad? Que se dan en el hogar, con los hijos, con las hijas, con los matrimonios, en el trabajo, con los compañeros. ¿A dónde tengo que ir? A la palabra. Al juzgado, familia, para que me divorcie, ahí tengo que ir. Para que sea más rápido. Para que no me cobren mucho. Para solucionar este problema, pues ya no puedo más. A la palabra, al evangelio. Pero si no tenemos ese conocimiento de la Escritura y de lo que el Señor nos dice a través de ella, David está en un momento de amargura, está en un momento de problema, como usted y yo hemos pasado. Ya lloraron hasta que ya no podían llorar más. ¿Y ahora qué hace? Busca la presencia de Dios. Yo pregunto, ¿por qué el ser humano somos tan difíciles? ¿Y por qué buscamos a Dios hasta que ya tenemos el agua hasta el cuello? ¿Por qué no lo hacemos antes? No hay necesidad de tener una enfermedad X o Y. No hay necesidad de tener un problema económico fuertísimo que ya yo no puedo hacer más. No hay necesidad de nada de ello. De tener una pérdida, ¿verdad?, de un ser querido. ¿Por qué tenemos que hasta en ese momento ablandar nuestro corazón? ¿Por qué no
ablandamos nuestro corazón ya? ¿Por qué no buscamos la presencia del Señor ya? El día de salvación es hoy, el día de salvación es ya, es ahora. No le demos más tiempo. No sabemos si mañana vamos a vivir. El hoy es el momento, ¿verdad? El apóstol Pedro se encuentra también en una encrucijada de que hacia dónde voy, hacia dónde agarro para qué hago, ¿verdad? En San Juan 6, versículo, vamos a leer desde vamos a ver desde dónde me decido leer. Vamos a leer desde el 60. Jesús está predicando muy fuerte. Pues Jesús está dando unas palabras al pueblo de Israel muy duras, muy fuertes, ¿verdad? Y aquí en San Juan 6, 60 lo tenemos, no lo tenemos. Lo tenemos en pantalla. San Juan 6, versículo 60. Vamos a leer hasta el 71. Entonces leemos juntos, ¿les parece? Para no... ¿cómo está el volumen? ¿Se escucha bien? Pero siento que yo sí me estoy forzando mucho. Súbale un poquito para bajar yo el volumen. Ok, sí, para no hablar yo tan fuerte. No tener que hablar tan fuerte. San Juan 6, versículo 60, nos dice, juntos, está en pantalla, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, o sea, Judas, 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús está dando un discurso. Jesús está diciendo que el que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede ser salvo. ¿Cómo le dice usted a un judío? Donde la misma ley dice que no pueden comer sangre. Ningún animal con sangre. Eso creo que ya lo hemos hablado. Ahí llegan a Montecillos, guindan la vaca, la degollan, tiran toda la sangre, que se escurra absolutamente toda la sangre y la empiezan a partir conforme a la ley. Entonces, si en la ley dice que no pueden beber sangre, no pueden comer carne con sangre, y Jesús le dice estas palabras aquí en San Juan 6, puede ser el 53. San Juan 6, 53 dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cómo van a...? No, ahí todos estaban resfriados. Todos dicen, ¿sabe? Porque aquí algo pasó. Esto está rarísimo. Entonces, al oírlas muchos de sus discípulos, ¿qué dicen? Se fue, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. Saber que si usted no está alineado conforme a la voluntad de Dios, vas a ir a un fuego eterno, eso es duro. Y como comentábamos hace poco, tenemos en poco lo que es un infierno. Tenemos en poco lo que es ir a sufrir eternamente y para siempre, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde vendrán los ángeles y apartarán, dice que el trigo
y la cizaña será arrancada y será quemada en el fuego. Entonces, como hijos de Dios o como criaturas de Dios, deberíamos de ir al Creador. Eso es lo normal, ¿no? Cuando un animal tiene su cría, ¿a dónde va el animalito? A donde el vecino, allá donde otro. Tenemos una perrita que tiene perritos, ¿verdad? ¿A dónde va? Donde la perrita vecina busca a la mamá para que lo alimente. Yo creo que los únicos creados, las únicas criaturas que agarramos para otro lado somos los humanos. Nos crea el Señor y nos vamos para el pecado. Nos crea Dios y buscamos los placeres del mundo y no buscamos a nuestro Creador. Por eso tiene que venir Cristo a morir en la cruz para ver quiénes creen, quiénes le siguen, para ver cuántos se salvan. Si fuéramos animales, buscaríamos la madre inmediatamente. Pero como somos seres pensantes, inteligentes, entre comillas, nos vamos para cualquier otro lugar en lugar de ir ¿a qué? A buscar a Cristo Jesús. Entonces esto es un mensaje fuerte. A veces cuando estamos en seminario y ya viene el tiempo de condenación, ¿qué pueden pasar? ¿Qué pueden pensar los invitados cuando estamos en tiempo de condenación? ¿Ya me invitaron aquí para mandarme al infierno? No, le invitamos para que tengas una conciencia clara de que si no tienes la seguridad de la salvación, vas a ir a un juego eterno, pero te vamos a presentar al que te rescata. Vamos a presentar al que te salva, para que te evites una eternidad sin Cristo, una eternidad en el fuego eterno, donde será el lloro, el crujir de dientes, va a ser algo espantoso, donde no hay claridad como ese sol, ¿verdad? Que está entrando y nada de eso. El verdadero fuego es oscuro, oscuro, oscuro. Es negro, nadie se va a ver, nadie nada. Las sombras tiemblan en lo profundo. Van a ser espíritus atormentados por una eternidad. No quiero asustar a nadie con eso. Es que es la verdad. ¿Qué hacemos? Pero la otra realidad es que Cristo vino, murió por ti. Tenemos que entender cómo y podemos gozar de una salvación tan grande, tan eterna, donde vamos a ir podemos ver Apocalipsis 20 para que vean las maravillas que tenemos acá, de lo bonito y lo hermoso que va a ser también ese lugar. Apocalipsis 20. Apocalipsis 21. Aquí vemos una revelación. Apocalipsis significa revelación. Entonces, el apóstol Juan tuvo una revelación de parte de Dios. ¿Y qué vio el apóstol Juan en el 21:1? Esto es lo que vamos a disfrutar, esto, lo justo, los nacidos de nuevo. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Preguntan los que saben de moda: ¿cómo se presenta una novia, una esposa ataviada? Toda despeinada, así como yo ando hoy, no pude ni peinarme ahora que vine. Todo así, escarchado, así se presenta una novia. Una esposa ataviada, ¿así es? No. No sé cuántas horas donde el que la peina. No sé otras cuántas horas donde hacen las uñas, que ya están hechas, se ponen uñas sobre las uñas. Pelo sobre el pelo, a mí me serviría. Cejas sobre las cejas, pestañas sobre las pestañas. Bueno, ¿cuántas horas dura una dama, verdad? Arreglándose para un evento especial. Así viene la gran ciudad. Dice que dispuesta como una esposa ataviada, preparada, ¿verdad? Adornada, embellecida completamente. Dice: yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios como los hombres,
y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se imaginan estar delante de la presencia de Dios? Con una pureza y una santidad que Él mismo nos otorga a través de la fe en la sangre de Cristo. Y poder compartir de eso maravilloso, o sea, es indescriptible. ¿Y qué va a pasar con todo lo que pasó aquí? 4. Leemos juntos. Apocalipsis 21:4. Nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya lo que pasó, los problemas, las angustias, las dificultades, las luchas, ¿verdad? El sinsabor, los desprecios, todo eso pasó. Ya vamos a estar con el que no nos desprecia. Vamos a estar con el que no nos humilla. Vamos a estar con el que nunca ha sido infiel. Nosotros somos infieles. Él nunca ha sido infiel con nosotros. Vamos a estar con el que nos ama, con el Creador nuevamente. Él nos creó, nos envió a la tierra. Nosotros, Adán específicamente, por el pecado, se separa de su Creador y nos separa a nosotros también. Y ahora Jesucristo, por medio de su sangre, viene y nos recoge, viene y nos rescata, viene y nos salva, viene y nos santifica, purifica, para que podamos ir a disfrutar a este lugar. Ya que estamos aquí, continuamos, leemos el 5 hasta el 8. Nos dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles. Y, o sea, esto es verdad, esto es real, esto no es ninguna mentira. Esto no es una religión y crea y aplauda y eche plata, nada que ver. La religión no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con fe y con la verdad, con el evangelio y con la palabra. No con esas manipulaciones que se hacen ahí extrañas, ¿verdad? En otros lugares. Versículo 6 nos dice: y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dice que Él es el alfa. ¿Qué significa eso? La primera letra del abecedario griego, alfa, o sea que es lo primero, y omega, la última letra del abecedario griego. Entonces, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay nada sobre Él, no hay nada debajo de Él, no hay nada a los lados de Él. Él lo es todo y es por la eternidad y para la eternidad. Difícil de entender, ¿verdad? Para nosotros. Muy difícil de comprender, pero así es. 7. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Estás dispuesto a vencer? ¿Quiénes son los que vencieren? ¿A quién hay que vencer? ¿Cuál es el pleito que tengo que echarme? ¿Qué armas me van a dar para ir a vencer? ¿Cómo entendemos esto? ¿Quién es el que venciere? Dice: el que venciere heredará todas las cosas. ¿Quiénes son los que vencen? ¿Y contra quién vamos a luchar? ¿Y qué tenemos que luchar? Contra el pecado, contra la maldad, contra este hueste de las tinieblas en los lugares celestiales. Vamos a ver quiénes son los que vencen. En San Juan, Primera de Juan, perdón. En Primera de Juan 5. Vamos a ver quiénes son los que vencen. Lo vemos que aparece en Apocalipsis 1 también. Primera de Juan 5, versículo 4. Primera de Juan 5, versículo 4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Cómo podemos vencer? Con la fe. ¿A quién hay que vencer? Al mundo, el pecado, el diablo, a Satanás y sus ángeles, a los demonios, los espíritus. Eso hay que vencer. ¿Cómo?
Con la fe. ¿Qué hay que vencer? El pecado específicamente. ¿Con qué? Con fe. Y agarrarme de ella. 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esos son los que vencen. Y esos son los que van a entrar a la gran ciudad. Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de su sangre preciosa nos ha hecho limpios de todo pecado, de toda maldad, de toda tiniebla. Entonces, tenemos que entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El apóstol Pablo nos deja un ejemplo, ¿verdad? Impresionante, donde dice que todo lo tengo por basura. Increíble. ¿Cómo este hombre tan preparado en Filipenses? Podemos verlo en Filipenses, del libro de Filipenses. Filipenses 3, Filipenses 3, versículo 8. A veces tenemos muchas cosas por ganancia. A veces nosotros creemos, no me falta el dinero, no me falta la salud, no me falta el trabajo, no me falta la comida, no me falta nada, lo tengo todo y lo que no tengo lo puedo alcanzar porque yo soy muy carga, porque soy muy trabajador, porque soy muy inteligente. A veces confiamos en nuestro propio ser y no confiamos en el que nos creó, ¿verdad? Más sin embargo, aquí el apóstol Pablo deja clarísimo, él era muy bien visto por los fariseos, donde él pertenecía. Dice que en cuanto a la religión era fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Pablo perfectamente pudo llegar a ser sumo sacerdote, sin ningún inconveniente, tenía todas las cualidades. Entonces aquí en Filipenses, a la carta que hace la iglesia en Filipo, 3, versículo 5, él está diciendo unas cualidades que él tiene. Entonces dice desde el 5 el apóstol Pablo: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice que era, en cuanto a la justicia que era por medio de la ley. 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Todo lo que usted ha alcanzado por sus propias fuerzas, debemos de tenerlo como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Yo sé que muchos tal vez se nos han dado oportunidades que no estuviéramos hoy sentados aquí. Si usted hubiera tomado esas oportunidades, o si hubiera hecho millonario cuando le salió o aquella oportunidad, y si estuviera con esto, o si hubiera encontrado, no sé, alguien que le apoyara, o un esposo, una esposa adinerada, ¿dónde estuviera usted hoy? No estuvieras aquí en esta silla. Las cosas se dan porque así tenían que darse. Y si estás aquí no es una casualidad, sino que Dios quiere abrir nuestros ojos y ver más allá de lo que miramos hasta el día de hoy, de lo que vemos hasta hoy. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Qué tienes por ganancia? El título que alcanzaste, el conocimiento, la práctica que has desarrollado, lo bien que te va en el trabajo, cómo está tu familia, ¿qué es tu ganancia? ¿Y en qué lugar tienes a Cristo? ¿Qué es lo más importante que tienes? 8, leamos juntos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. La excelencia, valor absoluto. Todo lo demás es basura. Todo lo tiene por basura. Y qué feo cuando una basura se le salen los gusanillos, pues ya se pone. Eso es una basura. Usted la guarda. Todo lo tengo por basura, dijo él, y él lo dejó todo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar? No hay que dejarlo todo, no hay que vender los carros y las casas y traer la plata a la iglesia y esos sinvergüenzas que hacen eso, ¿verdad?
No, no es eso. Es que nuestra prioridad sea el Señor. Es que nuestra prioridad sea el Evangelio y evangelizar y llevar a otros a la luz que nos ha iluminado a nosotros. Que hoy tenemos la claridad, ¿verdad? O sea, ese sol no es nada comparado a la luz de Cristo, que nos ilumina en un mundo lleno de maldad, lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, para donde van todos los que no conocen el Evangelio, los que no conocen la palabra de Él. Entonces tenemos que entender a quiénes servimos, cómo le servimos, a quién y cómo, y cuándo, en qué momento. Vamos a tomar la decisión de decir, no, la verdad es que sí, las cosas de este mundo. Yo en algún momento, por las oportunidades que he tenido en la vida, no era salvo, pero tenía rutas de ventas, vamos a decir de ventas. Entonces, en esas rutas, lo que yo soñaba era tener muchos camiones, una flotilla de camiones, y darle trabajo a mucha gente. Y llegué a tener 4 o 5 por ahí, y tener buenas ganancias y muchos movimientos de dinero. Y eso era lo que yo anhelaba, eso era lo que yo quería. Cuando yo crecía, o sea, no se me dio a crecer mucho, ¿verdad? Aquí es que estoy parado, aquí, si no, no me... cuando yo estaba más joven, entonces, creía que había venido a este mundo a hacerle una casa a mi madre, ya les he contado en algún momento. Y ese era mi propósito, eso era lo único por lo que yo respiraba en este mundo. Cuando logré hacerla, aunque fue una casa humilde, pero se logró hacer, ¿y ahora qué hacía? Ya no tenía propósito, ya no tenía meta, ya me había terminado y lo logré bastante joven. Antes de, ¿qué? 18 años, 29, por ahí. Bastante joven se alcanzó eso. Porque tenía un desconocimiento total y absoluto de lo que realmente Dios nos mandó a hacer. Ahora ya no tengo el sueño de la flotilla de camiones y de todo eso y alcanzar y exportar, porque yo quería exportar mis productos a los países circunvecinos y que ya no fueran camiones, fueran tráiler y demás. Entonces yo venía con ese, también por el lado de la construcción, a ser una gran constructora con vagonetas, con un montón de gente, ¿verdad? Ingenieros y demás, al punto que me metí a estudiar ingeniería. Porque eso era mi propósito, ese era mi plan, alcanzar y crecer y crecer, y todo era dinero, todo tenía que ver con el dinero, no había un propósito claro del evangelio, de la palabra, aunque fui pastor 18 años y todo lo que ya usted sabe, convivencia, retiros, campamentos, y todo ese asunto. No tenía un propósito claro en mi vida, y pregunto hoy, ¿sabes cuál es tu propósito? ¿Tienes una meta? ¿Ya sabes para dónde vas? ¿O estás, no, o está como estaba yo? Todo lo pensamos en monedas, ¿verdad? Todo lo cuantificamos en dólares. Y su espíritu, que es eterno, porque su cuerpo se queda aquí. Dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y este cuerpo vuelve al polvo, de donde salió. Entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su meta? Si no es la salvación y no la tienes, pues deberíamos de ya tener una meta. Entender el evangelio, entender la palabra, entender a mi creador, al que me hizo, que me compuso, al que me puso en esta tierra por un propósito. Y después de ahí ya dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El apóstol Pablo, hasta aquí llegó todo. Todo lo tengo por basura. Llámese trabajo, llámese estudio, llámese experiencia, llámese religiosidad, donde estaba en los fariseos. Todo lo tengo por basura, dice el apóstol Pablo, y ya no era importante nada más que el evangelio y que la palabra para él. Eso era lo único que buscaba. Pero cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos bien, nadie se acuerda de Dios. Pero hubiera temblado ahora, mediodía. Temblor de unos 8 puntos, que nos sacude todo, se nos cae todo. Así se ponen las iglesias, las justas y las no justas, las verdaderas y las falsas. Se llenan. Si no tenían culto, lo hacen.
del miedo y del temor. ¿Por qué esperar que este Dios tan grande y tan poderoso tenga que asustarnos para buscarlo? Que la naturaleza tenga que revelarse para nosotros tomar importancia, que hay algo mayor que nosotros, que hay algo más grande, que hay algo más fuerte. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás, ¿se acuerdan quién era Jonás? ¿Sí? ¿Quién era Jonás? ¿Ah? Tenía por palabra de Jehová, era un profeta de Israel, que por palabra de Jehová se le encomendó ir a predicar a Nínive. Pero resulta que Nínive era una ciudad muy contraria a lo que Dios quería. Era una ciudad contra la voluntad de Dios. Era una ciudad llena de pecado, llena de maldad, donde habían hecho mucha maldad a los israelitas, donde habían dañado muchísimo al pueblo de Israel. Entonces ya entendemos por qué Jonás no quería ir ahí. Porque eran terribles y habían hecho mucha maldad a ese pueblo. Vamos a ir a Jonás un momentito, al libro de Jonás. A Jonás, podemos ir, vamos a ver, ahorita vamos al versículo 2 del capítulo 2 de Jonás. Entonces, para un poquito entrar en la historia, bueno, Jonás fue el que por medio de su desobediencia se fue ¿a dónde se fue? A Nínive, a predicar. ¿Para dónde fue? Para el otro lado, para Tarsis. Vemos aquí en Jonás 1:1, nos dice el libro de Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3, lo leemos, lo tenemos en pantalla, todos juntos, dice, y Jonás se levantó para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo? Para huir de la presencia. Es un profeta. O sea, es un hijo de Dios, es una persona que Dios le habla. Y que en lugar de ir a levantarse para, que era lo que tenía que decir el 3, ese 3 tenía que decir, y Jonás se levantó para hacer la voluntad de Dios y para ir a Nínive y predicar la palabra. Pero Jonás se parece, o nosotros nos parecemos a Jonás. Más bien, la Biblia está llena de personas con muchos errores, igual que nosotros. Eso es un aliento. No es que todos seamos imperfectos, sino es que tenemos oportunidad de calificar para entrar al reino de los cielos. Por nuestra imperfección, Dios nos da su misericordia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, pagó para desobedecer. O sea, invirtió en su desobediencia. ¿Cuánto está invirtiendo en su desobediencia aquí? Levánteme la mano. No creo, ¿no? Dice que para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y aquí está uno de los errores más grandes de Jonás y de nosotros. Creemos que nos podemos esconder de la presencia de Dios. Usted se puede meter detrás de ese poste que no te escondes de la presencia de Dios. Puede esconder de mí. Puede esconder de los hermanos. Usted se puede meter en un búnker que la presencia de Dios usted no la puede evitar. Cuando estás a solas, cuando estás en un lugar donde no hay nadie, solo usted, ahí está Dios viendo. Ahí está Dios mirando tu conducta, tu comportamiento, tu accionar. Inclusive Él conoce nuestros pensamientos. Hasta eso. No podemos ni evadir los pensamientos. Dios nos conoce. Él es el que nos creó. Los que tienen hijos saben, ¿verdad? Cuando el hijo, ¿cómo anda el hijo? Usted dice, no, ya sé qué va a hacer. Y va y lo hace. Sabe cuando ya está enojado, sabe cuando no, sabe cuando está contento, sabe qué reacciones tiene y qué reacciones no tiene. Se sabe cuando está enfermo.
Cuando hay uno que brinca, brinca, brinca y salta y anda por todas partes y un día amaneció así que usted está enfermo. ¿Por qué? Porque lo conoces. Dios nos conoce. Él conoce nuestro accionar. Él sabe absolutamente todo de nosotros. ¿Cómo te vas a esconder delante de su presencia? Jonás cometió este gravísimo error. Dice que se fue para Tarsis, el final del versículo 3, lejos de la presencia de Jehová. Pregunto, ¿alguien puede ser lejos de la presencia de Dios? No vuelvo a la iglesia, así Dios no me vuelve a ver. ¿Será que Dios no lo vuelve a ver? No lo volvemos a ver nosotros, pero Dios está ahí. Nosotros no lo volvemos a ver en la iglesia, claro, pero Dios está pendiente de lo que tú haces. Si eres obediente o eres desobediente. Así que eso va a continuar. Entonces, en todo este proceso, él desobedeció, lo tiraron al mar porque gracias a él se iba a hundir el barco donde iba para Tarsis. Un pez, no dice una ballena, dice que un pez grande, un pez gigante, se lo comió. ¿Y qué pasó? Durante ese tiempo, él clamó, él oró. Jonás, ya cuando la vio fea. ¿Por qué tenemos que acudir a Dios cuando la vemos fea? Cuando ya no hay opción. Ya Jonás dijo, hasta aquí me la prestó Dios. Hasta aquí llegué ahora sí por mi desobediencia. Y dice el capítulo 2, versículo 1, lo tienen ahí. En la angustia que hizo Jonás, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Jonás ora desde el vientre del pez porque ahí ya no había. Imagínense la oscuridad abajo del mar que podía existir ahí. Imagínense lo rico que podía oler estar dentro de un gran pez. Si ya agarrar usted un pescadillo de esos, si ya escamarlo, ¿verdad? Quitarle todas las escamas, abrirlo, quitarle todo lo que no funciona, ¿cómo le quedan oliendo las manos? Además, no nos compliquemos, no agarre un pescado y lo escame. No. Vaya así a una cevichera, compre ceviche y que se le riegue un poquito en las manos. Y después te hace así. ¿A qué puede oler un pez por dentro? Terrible. La viscosidad, la pega-pega, las glándulas que se mueven, los órganos de la ballena por dentro. Bueno, ballena digo yo, el pez, el gran pez, no era una ballena. El gran pez. O sea, no tengo la menor idea de qué es esta situación. O sea, una situación embarazosa. Una situación que posiblemente como la de David, ¿verdad? Estaba en amargura, estaba fatal. Entonces oró Jonás a Jehová, a Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Tiene un punto a favor. En su angustia invocó a Jehová y él lo oyó. Pregunto, ¿usted en su angustia qué hace? ¿Reniega? ¿Se enoja con Dios? ¿Se enoja con los hermanos? ¿Se enoja con todo el mundo? ¿Y se enoja con el pastor? Pelón ese, mejor no hubiera ido, nada fui a hacer. Vea cómo me fue. ¿Con quién te enojas? O usted busca en su angustia, usted dice, Señor, si no es usted, no tengo a quién más ir. ¿A dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué una vez y otra vez se nos olvida eso? ¿Por qué cuando estamos en pruebas, en luchas, en dificultades, se nos olvida esto? ¿Por qué cuando tenemos la salud por el suelo, esto se nos olvida? En mi angustia invoqué a Jehová. ¿Y qué pasó? Y él me oyó. Porque él oye la oración de los justos. ¿En dónde dice? Primera de Pedro 3, versículo 12. Por favor. Él oye a quienes, a los justos. Dice, lo tenemos ya en pantalla. ¿Qué dice? Porque los ojos del Señor están sobre, leemos todos juntos, 1, 2, 3. Porque los ojos del Señor están sobre.
sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra ¿quiénes? Los que hacen el mal. ¿Quién hace el mal? El pecado. Tiene una mala actuación. Entonces Él te escucha. Entonces cuando estés en la dificultad, estés en la prueba, estés en la lucha, tal vez no sea tan grande, tal vez no estás dentro de un pez, ni te secuestraron toda la familia, le quemaron la casa, pero igual busca al Señor, busca a Jehová, y Él te va a escuchar, Él te va a oír. No sé si te va a dar la respuesta que usted está esperando, ya ahí eso cambia el asunto, ¿verdad? Ya ahí cambia. Ya si usted quiere escuchar algo, ¿verdad? No sé si Él se lo va a decir tal cual usted quiere escuchar, pero lo que sí le puedo decir es que la única opción que tenemos en la dificultad, en la prueba, en la angustia, en la tribulación, cuando tenemos sueños, metas también, cuando tenemos un proyecto, vamos a ver, que su corazón no se mueva solo en pos de ese proyecto, no, que todo no rodee en pos de esas nuevas metas que usted tiene, sino primero el Señor y después el proyecto, primero Dios y después, si tiene salud, ok, primero Dios y después trabaja. Que Dios sea el primer lugar en todo, absolutamente todo, tanto en las buenas como en las malas. Esto es como un matrimonio, ¿verdad? La pobreza, la angustia, la debilidad, en quebrantamiento de salud, pero también en las buenas, también en abundancia o en escasez. Siempre debemos de estar con Dios y claros hacia dónde tenemos que ir. Les pregunto una vez más, ¿ya tienen metas para este 2026? Estamos en el primer mes ya terminando. Ya nos agarró tarde. Ya perdimos un mes y no tenemos las metas, si no estamos trabajando en pro a ellas, si no estamos orando en pro a eso que ya deberíamos de tener, ¿verdad? A nuestro alcance. San Marcos nos dice, vamos a ir al libro de Marcos. El libro de San Marcos. 9, versículo 9. 9. Lo tenemos. San Marcos 9, versículo 9 nos dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Un poco antes, más bien. Del 6, vamos a leer. San Marcos 9, versículo 6 nos dice, a ver si lo tenemos, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube oí una voz que decía, ¿qué es? ¿Qué dice? ¿Qué decía? Leemos juntos, está en pantalla. Este es mi Hijo amado. ¿A quién tienes que oír? A Él. Este es mi Hijo amado, a Jesucristo. Usted no tiene que estar escuchando a nadie más. Hay emisoras ahí donde dicen, envíeme una palabrita de bendición. Y ahí van y le dan una palabrita de bendición, hermano, usted será prosperada, abundante este 2026, vas a ver la gloria del Señor y vendrán. Y tú, vamos a ver, tú y tu casa, bueno, será bendición y no sé qué. Pero prestarás y no pedirás prestado, ¿verdad? Lo que la palabra del pueblo de Israel, no la de nosotros. Muy bonito, y usted queda contentísimo con ese locutor. Pero, ¿qué dice la palabra?
este es mi hijo amado, a él oíd. Usted puede escuchar a cualquier locutor y a cualquiera que le mande palabritas de bendición y todo lo que usted quiere. Si usted no escucha el evangelio, si usted no escucha la palabra, usted no está escuchando al hijo amado de Dios, que es Jesucristo. Por más que a usted le digan lo que le digan y que le soben la espaldita y que suene lindísimo. Inclusive le pueden echar aceite ungido encima también si quiere. Lo pueden bendecir. Pueden ungir su casa y los zapatos y el carro y todo. A mí me embarraban de aceite la tapa cuando compraban carros, ¿sí? No había forma de quitar ese aceite y quedaba la manota así. Y eso no funciona. Lo que funciona es oír al Señor. Este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Por qué es que hay que escuchar al Señor? ¿Por qué hay que escuchar a Jesucristo? ¿De dónde es él? ¿De dónde viene? San Juan 3. En San Juan 3 dice el libro de San Juan 3, versículo 31. ¿Por qué hay que escuchar al Señor? A él oír. Vamos a ver por qué. Bueno, San Juan 3, no les he dicho versículo, ¿verdad? Todavía. Ok, San Juan 3, pero vamos a leer uno antes. San Juan 3. Bueno, sí está bien, 31 de una vez. San Juan 3, 31 nos dice, San Juan 3, 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Hermanos, tenemos que entender que Jesús es el mismo Dios y que descendió del cielo. Jesús sí sabe lo que hay en el cielo. Jesús sí sabe quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. Jesús sí sabe cuál es la función de los ángeles. Él lo sabe todo. Y viene y nos comparte una parte de su conocimiento y nosotros nos vale. Y a nosotros nos da igual. Él viene a decirnos lo que hay allá, lo que nos espera, las maravillas y que va a ir a hacer, va a ir a preparar moradas para cada uno de nosotros. No tengo nada contra los listos, pero va a ir a preparar moradas. ¿Listo? ¿Verdad? Es para que no se duerman, un chistecito. Ok, y entonces, él conociendo todo lo del Padre, desciende a la tierra, nos lo comparte a nosotros, que escuchemos, óiganlo a él, dice el Padre, a él oír, porque él viene del cielo, desciende a la tierra, muere crucificado, muere derramando su sangre, porque es la única forma de que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos y podamos evitar el paso por la condenación eterna y poder ir al fuego eterno sin Cristo. Es no escuchar lo que está aquí, no oírlo a él, porque él viene de dónde, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra, ¿qué es? No, están locos, que esto, que el otro, que aquí, que allá, ¿para qué se reúne? Yo no entiendo esa gente tan rara que van y leen un libro ahí. Bueno, busque la ciencia respalda este libro 100%, no estamos a ciegas aquí, y por eso no somos tantos. Porque lamentablemente la gente no quiere escuchar la verdad. Quiere escuchar el evangelio y la palabra. No quiere escuchar al que de arriba viene. Y las cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios es real, que hay que creer. El que recibe el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Entiende que Dios es verdadero, que Dios es real, que sí existe. El que no cree. Porque el que Dios envió, estamos en el 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano.
el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Pregunto. Aquí dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quiénes quieren vida eterna? ¿Quiénes quieren una alegría eterna, una eternidad con Dios, con el Padre, una eternidad con Cristo Jesús? ¿Suena bien o no suena bien? Si yo les pregunto, ¿quién quiere $1.000.000 en este momento y un carro nuevo que está allá afuera? ¿Y quién no lo va a querer? Pues resulta que 1 millón más, 10 millones, 100 millones de dólares no son nada comparado a la gloria venidera que Cristo Jesús ha de manifestarse. Entonces, si nos llama la atención, tengo una amistad que un canal hizo ahí una actividad y dieron un premio de ir a Corea, Japón, China, un carro, un pickup grande y una moto. Y el hombre cumplió con los requisitos del canal y se los dieron. No soy amigo, pero lo conozco. Y de verdad se lo dieron y están felices. Y ahora van a ir a andar y a viajar por todas las partes icónicas de cada uno de estos países, pero si no hay evangelio, no hay salvación, de nada les sirve. Entonces creo que debemos de emocionarnos más con la palabra del Señor y con creer en el Señor que con tener un carro allá afuera nuevo, último del año, último modelo que nos regalan, con un montón de plata que nos den. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. ¿Cómo me rehúso yo a creer en el Hijo? ¿Cómo se rehúsa un ser humano? ¿Cómo se rehúsa una criatura de Dios? ¿Cómo es que se rehúsa para no creer? ¿Cómo es? ¿Cuál es el rechazo? Oír y parte sin novedad. Es pecar voluntariamente. Hebreos 10:26, lo habíamos visto, ¿verdad? En algún momento. El que peca voluntariamente. ¿Saben qué es pecar voluntariamente? Es planificar un pecado y después irlo a hacer. Eso era. Planifico y me voy de palo después del culto. ¿Eso es pecar voluntariamente? No. Pecar porque tenemos tiempo, un poquitito de tiempo tenemos. Pecar voluntariamente, Hebreos 10:26, por aquello que alguien vaya a escuchar la prédica después en las redes, ¿verdad? Entonces a quedar con la idea. Entonces yo sé que ya los de acá ya saben. Hebreos 10, o si no la mayoría. Hebreos 10:26. Hebreos 10, versículo 26. Nos dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pecar voluntariamente, o sea, irse al infierno voluntariamente, es escuchar esta palabra y no es para mí, no es de mi interés y no le presto atención, no creo. Eso es pecar voluntariamente. Oír esta palabra, el Evangelio, cuando hacemos un seminario, ya escudriñamos la condenación, ya escudriñamos la salvación y parte sin novedad. Así se rehúsa a creer en las palabras del Hijo de Dios. Así se rehúsa a creer en ¿qué? En Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, versículo 15, con eso vamos terminando. Segunda de Corintios 15, 5:15, perdón. Segunda de Corintios 5, versículo 15. Vamos a ver, no, por eso no me da. Primera de Corintios. Vamos a ver. Primera de Corintios, ya les digo.
En 1 Corintios 5, versículo 5, tenemos un caso de un muchacho que tiene un caso de inmoralidad sexual que hay en este punto. Vemos qué pasa con un justo, con una persona que no busca a Dios cuando está en su angustia, cuando está en su problema, cuando está en una crisis, no busca al Señor. ¿Qué es lo que le sucede? Vemos en el versículo 4, en 1 Corintios 5, versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, dice el apóstol Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué pasa cuando un justo, un renacido, no tiene una conducta, un arrepentimiento, no tiene una búsqueda clara como la tuvo, un arrepentimiento como tuvo Jonás y buscó a Jehová dentro del pez? O después de un llanto y un dolor y una amargura y a punto de que lo maten, como David, y busca a quién, a Jehová. ¿Lo mataron o no lo mataron? No lo mataron, ¿verdad? Porque buscó a Jehová y Jehová le dijo: vaya, los persigue, y les devolvió todos los cautivos y todas las mujeres, y ya pudieron hacer nuevamente su pueblo. Pero aquí hay un joven que anda con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Es un caso de inmoralidad, el cual no se había visto ni en los pecadores se ve eso. Y el apóstol Pablo dijo: hay que expulsarlo y el tal sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que su espíritu sea salvo. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermano, ¿cómo quiere ser salvo usted? Así, con gran bendición, con gran obediencia, Dios respaldándole, con mucha, vamos a ver, recompensa, con coronas, o a revientas hinchas. Busquémosle de todo corazón. O expulsado de la iglesia. ¿Se imagina un justo salvo, expulsado de la iglesia justa verdadera? No calza, no va bien. Mejor arrepintámonos, vamos al Señor, estemos con Él, escuchemos todo lo que Él dice, porque Él es nuestra única esperanza, Él es nuestro hacedor. Vamos a leer un poquito, quedan 2 minutos más. Romanos 9, versículo 20. El libro de Romanos, antes de Corintios, 9, versículo 20. Lo tenemos, nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? 21 nuevamente: ¿o no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Pregunto, ¿qué tipo de vaso eres tú? ¿Un vaso de honra? ¿Un vaso dispuesto para que Dios lo llene, para que Dios lo use, para que Dios trabaje? ¿O no? Apenas para el gasto. 2026 les va bien si me congrego. Les va bien si llego, si me ven con la iglesia. Y un perro me van a dar por eso. Yo creo que debemos de tomar la decisión y buscar a Jehová. Buscar al Señor como lo buscó David.
buscar al Señor como lo buscó Jonás, entender que a quién más iremos, como dice el apóstol Pedro, si solo en ti hay palabras, solo tú tienes palabras de vida eterna, no hay otra opción, pase lo que pase. Si su inconveniente y si sus circunstancias son positivas, buscaremos al Señor. Pero si sus circunstancias son negativas, ¿qué haremos? Nos vamos para Tarsis. Buscaremos al Señor también. No hay otra opción, no hay dónde más. ¿Para qué? Si hay sufrimiento, si hay problemas, si hay angustia, solo el que viene de arriba puede darnos de su amor, de su poder, de su salvación, ¿verdad? Todo lo que no se recibe en esta tierra, muchas veces recibimos rechazo, muchas veces recibimos señalamientos, muchas veces nos culpabilizan, nos apartan, pero Cristo está dispuesto a darte la mano, está dispuesto a ayudarte. En San Juan 3, versículo 3, 18 nos dice, el libro de San Juan 3, 18. Ya posiblemente esté de memoria, ¿verdad? Para algunos. San Juan 3, 18. Leemos el 17 para recordarlo, lo leímos antes. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica lo malo, anda en tinieblas. El que practica lo bueno, anda en la luz. Les invito a andar en la luz, les invito a andar en el Evangelio, les invito a andar en la palabra del Señor, para que Él sea nuestra guía por todo el tiempo que nos falte en esta tierra. Somos pasajeros, estamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, que nuestro paso por este mundo sea con la mirada puesta en el Señor. Amén. Señor, te damos gracias.